qué lindo obtener este tiempo. Y cuando me hablaron del cronograma, me recordaron el cronograma en el que estaba, me dieron la opción, me dijeron, si querés podés pasarle la posta a otro. Y no, dije, tengo ganas de compartir 10 tips que hace unos días atrás me habían pedido que compartiese para Chile y dije, bueno, estamos un poquito en una cuestión complicada. Como Juanpi dijo hace un rato, estamos en tiempos complicados y difíciles. Hoy, 6 de mayo, nos faltan 15 días para que se termine o no las restricciones. Y claro, no depende del capricho del presidente, no, 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 no. Depende de que cada uno de nosotros tomemos conciencia, nos sepamos cuidar y no engrosemos las cifras. Hasta ahora estamos en una meseta con una leve pendiente de una disminución del 11% con respecto a la semana pasada. La mortalidad de los últimos días está en un 1,7%, así que está en nosotros el cumplir. Pero cuando a uno le dicen volvemos para atrás y hay que quedarse en casa, y después de las 8 de la noche uno tiene que cerrar ya las puertas de su hogar, es como que esa luz al final del túnel que parecía tan cercana, es como que se aleja. Entonces, necesitamos tomar conciencia de algunas decisiones muy, muy importantes para enfrentar esta pandemia. Así que quiero compartirles 10 tips para que un hijo de Dios enfrente la pandemia. Me ha tocado en esta semana hablar, hoy casualmente había hablado con unos colegas, con unos pastores de diferentes lugares, y todos coincidíamos con que hay personas que se desaniman porque les está faltando la comunión, el estar, el congregarse. No tienen tanta práctica en lo que es la virtualidad, entonces se sienten mal. Así que esto me impulsó y la charla con varios creyentes que dicen, ¿y cómo puedo hacer? Bueno, acaban estos tips que los voy a decir de una forma muy, muy breve. Número 1, tenemos que ver todo lo que pasa tras la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno se rebela contra lo que ocurre. Esto le pasó al pueblo de Israel, a los judíos, cuando los caldeos estaban por invadirlos. Estaban esos falsos profetas que decían estos son los enemigos y Dios los va a destruir. Son los amantes del placer que resisten el dolor. Cuidado, todos resistimos el dolor. Pero a veces en esa búsqueda del permanente placer y escape del dolor, rechazamos todo lo que sea desagradable. Y esto hace que enfrentemos con cierta tensión lo que viene, con angustia lo que viene, y esto agota nuestras energías. A la noche uno se cuesta mal, cansado, desmayado, diciendo no doy más, no sé qué pasa. Bueno, que uno no ve la soberanía de Dios detrás de cada cosa y esto le impide a uno descansar. Cuando uno no ve la soberanía de Dios, uno empieza a luchar con sus propias fuerzas contra las circunstancias. Pero no nos olvidemos de que Dios es un Dios todopoderoso. En griego es la palabra pantocrátor, que significa que gobierna sobre todo. Pero además, Dios es soberano. Y esto lo habíamos hablado alguna vez en alguna predicación, de que la palabra para soberano es déspota, que quiere decir que hace lo que quiere. Pero además de esto, Dios tiene el control. Esto es hermoso, el saber que Dios tiene el control del universo. No, lo que está pasando no ha sido distracción de Dios, no es impotencia de Dios, no es que se escapó un demonio, no es que los creyentes no estamos orando lo suficiente, entonces no lo alentamos a Dios. No, lo que está pasando está bajo el control de Dios y está llevando a que las personas busquen a Dios. Esta enfermedad, que se caracteriza por disminuir la capacidad de disfrutar y de permitir que las personas vean la vida de una forma distinta. Miren,
Uno de los síntomas típicos: se pierde el olfato, se pierde el gusto, se pierde la capacidad respiratoria, se pierde la capacidad social de las personas, uno tiene poco ánimo. O sea, es una enfermedad que está disminuyendo el placer en esta vida y está obligando a que uno mire a Dios, busque al Señor. Así que en Ezequiel, el capítulo 37, lo habíamos hablado hace poco, los huesos secos, todo parece que se está muriendo, parece que nos estuviésemos muriendo. Sin embargo, un día Dios va a dar vida a esos huesos secos. La iglesia del Señor pertenece al Señor. Los pastores a veces decimos: ¿qué va a pasar con la congregación? ¿Qué va a pasar con los creyentes? Y algunos se enfrían en estos tiempos. Pero cuidado, Dios no descuida a su iglesia, sino que la iglesia le pertenece a Él, y cuando todo esto pase, la iglesia va a estar más poderosa que nunca. Pero ahora tiene que estar más poderosa que nunca, predicando el Evangelio, porque a esto nos llamó. Segundo tip: vivir un día a la vez. Jesús dijo que no nos preocupemos por aquello que no podemos controlar. Yo no puedo controlar el color de mi cabello. Y por más que alguno se lo pinte, unos días después o semanas después, las raíces muestran la naturaleza. Uno no puede controlar su altura. Podemos ponernos zapatos con plataforma, pero a la noche, cuando llega el momento de acostarnos, volvemos a nuestra estatura. No podemos controlar nada. Así que Jesús dice que no nos preocupemos por lo que no podemos controlar, porque eso está en las manos de Dios. Una cosa es previsión, la otra cosa es preocupación. La ciencia nos ha acostumbrado a los diagnósticos y a los pronósticos, ¿no? Diagnósticos nos habla entender, atravesar la situación, ver lo que pasa. Pronóstico nos habla de saber antes, porque las dos palabras gnosis significan conocimiento. Entonces, el diagnóstico: conozco por lo que estoy atravesando. El pronóstico: conozco por anticipación el desenlace. Y estamos tan acostumbrados con las enfermedades, con el servicio meteorológico, con los gurúes de la economía, que parece que si no supiéramos el futuro, se nos puede echar a perder todo. A veces calmamos nuestra ansiedad bajo el conocimiento del futuro. Y muchas veces, justamente por depender de las estadísticas, condenamos nuestro futuro a los pronósticos y nuestra fe se debilita en lugar de entender que Dios está por sobre todo. Tenemos que sustituir la preocupación por la confianza. Dejar de preocuparme por lo que no puedo controlar y reemplazarlo por mi confianza en el Señor. No nos enfrasquemos en los noticieros, porque los noticieros hacen su negocio y muchas veces lo que buscan es tener cautiva una audiencia. Toma tiempo para leer la palabra de Dios, toma tiempo para comunicarte con tus hermanos. Tercer tip: aprender a convivir y crecer. ¿Qué quiere decir esto? Te toca estar más encerrado que nunca, te toca estar más en compañía que nunca. Y hemos hablado en algún momento que en Proverbios dice: hierro con hierro se aguza. ¿Qué está diciendo? Para ser mejor persona, necesito de otras personas. Yo puedo creer que soy muy bueno hasta que de pronto convivo con alguien y me doy cuenta que mi bondad está causándole problemas al de al lado. Así que tenemos que aprender a convivir, tenemos que saber negociar con los que están. El poder pagar algo, invertir algo a cambio de obtener algo. Esto se llama negociación. Siempre comento esto que una profesora una vez decía, un dicho que ella tenía: ¿qué crees? ¿Tener razón o ser feliz? A veces discutimos por el simple hecho de ganar algo, de tener la razón, cuando la felicidad no consiste en comprobar que tenemos razón, sino en tener armonía. Tenemos que aprender a no ser invasivos en las personas del otro, porque a veces en la convivencia estamos demasiado vigilantes del otro y muy pendientes de sus cambios de ánimo. Entonces preguntamos: ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo estás? Nos angustiamos y estamos invadiendo
a esa persona y lo estamos sofocando. La convivencia es el mejor terreno para ejercitar el amor. Tenemos que aprender a desarrollar el amor. Dios nos dio la capacidad de amar. Es nuestra responsabilidad usarla. Y uno dice, ¿cómo puedo usar el amor? Bueno, en Corintios 13, en la primera carta de los Corintios 13, vos te vas a encontrar que el amor es sufrido, es benigno, no se sale con la suya y un montón de cosas más. Pon en práctica estas cosas y te vas a dar cuenta que estás actuando con amor. Actúa como si amaras y vas a terminar amando. Cuarto tip, guarda, reserva tu tiempo privado. ¿En qué consiste esto? Así como comenté que no tenemos que ser invasivos, en la familia tenemos que saber respetar los tiempos privados de cada uno. Es muy, muy importante esto. Entender que cada uno necesita ese momento para meditar. Así que si alguno de tus hijos se pasa algunas horas en el dormitorio, no le recrimines, déjalo, necesita tiempo para meditar. Tu cónyuge necesita salir al jardín, necesita ir a hacer una compra y se ofrece, déjalo porque son tiempos importantes. A veces, cuando hay mucho ruido, nos cuesta escuchar la voz de Dios. Esos tiempos privados son tan valiosos para dialogar con Dios. Y acordate que parte del diálogo es la meditación, donde tenés la oportunidad de escuchar al Señor. Son tiempos de libertad individual, de esparcimiento, tiempos en los que uno puede conectarse con sus amigos de la red social, tiempos en los que uno puede desarrollar su hobby, su gusto, su esparcimiento, salir de compras, el cuarto, o el templo, si alguno vive cerca del templo y tiene la oportunidad de ir. Son esos momentos que uno tiene que saber respetar, porque a veces la convivencia puede sofocarnos. Quinto tip, confiar y descansar en el Señor. Cuando el rey Nabucodonosor a los amigos de Daniel les dijo, si no adoran la estatua, serán echados inmediatamente al lago de fuego y ¿qué Dios será el que los podrá librar de mi mano? ¿Y qué le dijeron? Primero, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Segundo, he aquí nuestro Dios, al que servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no adoraremos a la imagen que has levantado. Qué interesante. ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si no nos guardara? Y acá viene algo importante. Los creyentes, a veces somos tan creyentes que nos concentramos en lo sobrenatural. Queremos vivir una vida mágica, libre de contratiempos, libre de problemas que nos hagan crecer, libre de dificultades que nos permitan aprender. Queremos una vida mágica, libre de responsabilidades y esfuerzos. Pero cuidado, no se trata de creer a los milagros de Dios, sino creer al Dios de los milagros. Un Dios que hace los milagros cuando Él quiere. Y cuando el milagro no ocurre, tenemos que seguir confiando. Y si no viniera el milagro, y si no viniera la respuesta que yo espero del Señor, sigo confiando en el Señor. Acordate de esto. No se trata de que el Señor haga lo que yo quiero para por fin tener gozo y paz, sino que tenemos que tener paz y gozo de que Dios haga lo que quiera. Esto es fundamental. Mi paz y mi gozo no dependen de que se me dé lo que yo estoy esperando. Mi paz y mi gozo dependen de tener la seguridad que Dios hace lo que quiere. Acordate, las palabras fe, creer, confiar y ser fiel pertenecen a la misma familia de palabras en griego. En griego, la palabra fe es pistis, y de ahí muchas veces se traduce como creer, otras veces como confiar y otras veces como ser fiel. Yo no puedo confiar si no creo primero. Yo no puedo ser fiel si no confío primero.
Cuando los discípulos, en medio de esa tormenta en la que Jesús estaba durmiendo sobre una almohada en la popa de la barca, le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús estaba en la misma barca, estaba en la misma situación que los discípulos. Y los discípulos dicen, no te preocupa nada. Jesús se levanta, se habrá desperezado, habrá calmado la tormenta y después le dice, ¿dónde está vuestra fe? No una fe para reprender tormentas, sino una fe confianza. Él les había dicho, pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo, pasemos al otro lado, uno pasa al otro lado. Así que nuestra fe tiene que estar siempre concentrada en un Dios que hace lo que quiere. 6. Saber hablar de nuestros miedos y saber escuchar los miedos de los nuestros. ¿A qué me refiero con esto? En las películas de terror o de suspenso, el monstruo o el asesino siempre aparece a lo último. ¿Por qué? Porque esto hace que la imaginación de las personas vuele y la imaginación es más poderosa que la realidad. La fantasía es más poderosa que la realidad. Entonces, mientras yo no lo veo en la película, me imagino lo peor. Cuando por fin aparece, es entonces cuando digo, este era. Ahora sé cómo cuidarme. Ahora sé qué precauciones tengo que tener. Cuando nosotros verbalizamos nuestros miedos, los estamos dibujando, les estamos dando forma. El monstruo, el criminal, el asesino, ya sabemos quién es, y empezamos a darle una dimensión adecuada y no desmesurada. Así que cuando hablamos de nuestros miedos, estamos dando la oportunidad, primero, de volverlos racionales y no irracionales. Esto en especial los que sufren ataques de pánico. Empiezan a decir, ¿qué siento? ¿Qué me ocurre? ¿Qué estoy temiendo? ¿Qué me preocupa? Ahora, cuando lo hablamos, estamos dándole la oportunidad a los otros que nos rodean para que nos ministren, para que nos hablen lo que sienten de parte de Dios. Ahora, cuando uno de los nuestros habla de sus miedos, tal vez nos haga sentir miedo a nosotros también. Y lo callamos sutilmente, no va a pasar, tenemos que evitar eso. Dejemos que lo hable, dejemos que dibuje a su monstruo, para que luego juntos veamos cómo se puede enfrentar, veamos las posibilidades, porque meter el miedo bajo la alfombra lo único que hace es producir angustia y pánico, que son mucho más difíciles de controlar. 7. En estos tiempos en los que los horarios se desdibujan, aprendamos a llevar una vida ordenada y disciplinada. El orden siempre trae economía en todas las áreas. Les doy un ejemplo. Un mecánico, si tiene todas las herramientas desparramadas por ahí y le traen un vehículo para reparar, le va a costar muchísimo encontrar las herramientas y una reparación que le llevaría tal vez 2 horas de trabajo, termina llevándole 3. Porque hasta que encuentra la herramienta, que dónde la dejó. Esto pasa en todas las áreas, el desorden en la economía, pero el desorden en el tiempo es muy peligroso. Necesitamos estar en modo rendimientos de cuentas. No tenemos a quién rendir cuentas porque trabajamos en casa. El jefe no nos ve si de pronto cabeceamos un poco. Bueno, pongámonos en modo rendimiento de cuentas diciendo, hay alguien que me ve en lo que estoy haciendo porque esto permite tener orden. Cuando uno pierde el orden, empieza a disminuir su dignidad. Acordate, ¿querés tener dignidad? Lleva una vida ordenada. La vida desordenada reduce la dignidad de las personas. El orden te permite reservar espacios para ser creativo, para meditar, para pensar en cosas que pueden ser útiles. El orden nos mantiene levantados y no aplastados. Imponete una disciplina, imponete un orden y esto va a hacer
que pases por menos estados de angustia. Octavo tip: ser originales en el culto familiar. El culto familiar es la mejor expresión de iglesia. Pero a veces cuando caemos en la rutina, le perdemos el sentido. Siempre cuento, cuando Fernando y Leandro eran chiquitos, un día me desmayé sobre la cama y me pega el grito uno de los dos: papi, ¿no viniste a orar con nosotros? Que siempre oraba, les contaba alguna historia. Y le digo: hijo, estoy muy cansado. Y Silvia me mira y se da media vuelta en la cama, me dice: papi, hay que orar. Así que me levanté dormido, le tomé la mano al de abajo, puse la mano al de arriba y digo: Señor, gracias por estos alimentos. Termino de pronunciar la última sílaba, tos, y me doy cuenta de lo que estaba diciendo, y ahí nos empezamos a reír. Había caído en una rutina donde no sabía lo que estaba haciendo. A veces cantamos sin saber lo que estamos haciendo. Cuando los Quinteros leyeron el Salmo en esta hermosa versión, es como que nos desubica, porque casi lo sabemos de memoria, pero al cambiar la versión uno lo puede razonar. Haz esto con tus tiempos devocionales en familia. ¿Por qué no compartir que cada integrante de la familia comparta lo que descubrió en la palabra? Que diga: yo tengo esta duda, y yo tengo esta pregunta. Yo sé que la palabra himnario es desconocida para muchos, para la última generación de creyentes, pero si vos sos creyente antiguo, desempolvalo y divertite un poco cantando esos hermosos himnos que encierran tanta teología. Dedicá quizás un tiempo a un libro bíblico y decir: vamos a leer, en esta semana vamos a dedicarnos a este libro y compartirlo, y que cada uno dé una meditación. Busca buenos devocionarios, búscate por internet, anda a alguna librería cristiana, encargá por internet algún buen libro de devocionales diarios, y esto te va a ayudar a no caer en la rutina. 9. Tener nuestra lista de intercesión y ocuparnos de los necesitados. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión es servir al Señor, predicar el Evangelio, cumplir con la gran comisión, pero cuando uno es útil, encuentra su razón de ser. Cada vez que una persona escucha palabra de Dios de mi parte, me da tanta alegría porque puedo decir: fui útil en esta ocasión. Y esto me da identidad. Me doy cuenta que para esto llegué, para eso Dios me puso en ese lugar y en ese momento. Esto le dijo Mardoqueo a Esther. Y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Los israelitas estaban a punto de morir en una masacre, en un genocidio, y Mardoqueo le dice a Esther: Esther, intercede ante el rey. Y Esther dice: pero yo soy una de tantas esposas, si me presento fuera de tiempo el rey me va a matar. Y Mardoqueo le dice: bueno, si vos te negás a hacerlo, va a venir liberación de alguna otra parte, pero no te creas que te vas a salvar de este genocidio. Y al fin y al cabo, ¿qué sabes si para esta hora Dios no te puso acá? ¿Por qué Esther llegó donde llegó? Yo siempre tengo un dicho: de no haber vivido lo que viví, no estaría donde estoy. Bueno, Dios te lleva a ciertos lugares. Te lleva a un hospital, te lleva a la sala de espera de una terapia intensiva, te lleva a un colectivo donde no querés viajar porque están todos hacinados, te está llevando a un trabajo desagradable. No lo tomes como una prueba, tómalo como una oportunidad de servir al Señor. Vamos monitoreando espiritualmente a los que se contagian en esta segunda ola. ¿Cuántos de la iglesia que han caído con COVID, no? Y como los médicos no dan abasto, los centros de atención no dan abasto, muchas obras sociales tienen lo que se llama la telemedicina.
A Silvia y a mí nos llamaban todos los días, el médico nos preguntaba cómo está, cómo siguen, cómo va todo. Bueno, eso hacen ellos y lo hacen muy bien. Ahora, nosotros, los hermanos en la fe, monitoreamos espiritualmente en esos momentos de angustia, de incertidumbre. Decir, ¿cómo estás? ¿Querés que oremos juntos? Estoy orando por vos. Qué importante que es hacer esto. ¿Te dio Dios alguna palabra para compartirle a alguien? En la medida que nos enteramos de las necesidades de alguien, no olvides tomar nota y empezar a orar por las personas. Qué valioso. Esto te da razón de ser. Y finalmente, saber pedir ayuda cuando la necesitamos. A veces enfrentamos el falso orgullo de que somos invulnerables, estamos bien, siempre en victoria. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Estaba diciendo, yo soy tan vulnerable como ustedes. Cuando llega el temor, cuando llegan las dudas, ¿sabés pedir ayuda a tus líderes o pensás que se van a desilusionar de vos? Ojo que Elías fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo nadie habla despectivamente de Elías. Cuando experimentamos alguna carencia, ¿tenés vergüenza de pedir a Acción Social ayuda? ¿Tenés vergüenza de llamar a la secretaría de la iglesia y decir, me pasa esto, lo otro? ¿Tenés vergüenza de comunicarte con alguno de tus pastores de área o pastor que tengas más a mano y decir, estoy pasando por esto? Cuando las crisis hogareñas son frecuentes y hay toda una situación, necesitas a alguien que ayude, que medie. Los blindajes personales, esas armaduras que ponemos, no hacen otra cosa que debilitar nuestra comunión. Por eso necesitamos pedir ayuda, porque esto nos vuelve vulnerables, nos vuelve permeables y permite que nosotros nos acerquemos a los demás y que los demás se acerquen a nosotros. Espero que estos 10 tips te ayuden para enfrentar estos próximos 15 días y quizás la yapa. Pero yo quiero orar por vos, para que este tiempo sea un tiempo de gozo y no un tiempo de hibernar y de inactividad. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que se encuentra presente aquí. Te pido que los bendigas, que bendigas a cada uno y que cada uno de estos consejos, que tal vez no puedan ser cumplidos en la totalidad, tal vez algunos no los necesiten, pero si alguno de estos llega al corazón de cada uno, que crezca, que germine, que se arraigue y que traiga victoria. Da victoria a cada creyente que escucha esta transmisión. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Seguimos con la transmisión.